Ah, buenas tardes, buenas mañanas, buenos días. Estamos un poco retrasados, así que más vale que empecemos. Es mi gran placer moderar este panel e introducir a los panelistas que van a discursar. Hoy, primero, quiero presentarles al padre Ariel Suárez Jauregui, de Cuba, y él será nuestro primer expositor. Padre Jauregui, yo debería tener esto todo en mente inmediatamente, pero me estoy un poco nerviosa, así que me he olvidado. Pero el padre Jauregui ha sido sacerdote desde que tenía 26 años. Estudió en la Universidad Gregoriana en Roma, y también había asistido en seminarios en La Habana. Él es el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal en Cuba, y también ha sido identificado, designado por la conferencia como el representante de la conferencia para asuntos interreligiosos y ecuménicos. Hay mucho más que le podría decir en cuanto al padre Ariel, pero lo más importante para mí es de que es un compatriota, y en los pocos días que hemos tenido juntos se ha hecho un amigo del alma. Entonces seguiremos con el padre Nelson Aguia, y padre Aguia es de Brasil, de Río de Janeiro. Perdón, déjeme asistir aquí porque lo tenía, pero no, se me fue. Tiene estudió en la Facultad de João Paulo II de la Arquidiócesis de Río de Janeiro, y también en el Monasterio Benedictino de Río de Janeiro. Él es también un abogado y coordinador de las interreligiosas, la Comisión Interreligiosa de Juristas en Brasil. Él es secretario de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso también de la diócesis. Y nuestro tercer exponente será Marcos Specker, de Argentina, de Colombia. Yo sabía eso. Él estudió en el Instituto de Tecnología en Israel, y también tiene un máster de la Universidad McGill en Canadá. Él es un lector e exponente en materias de relaciones internacionales en la Universidad de Rosario y en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia. Pero más importante, porque esta es su posición aquí en que viene, es como el director ejecutivo de la comunidad judía colombiana, y sobre una organización umbrella que viene todas esas otras organizaciones judías. Él también es un asesor en materias religiosas al Ministerio de Interior de Colombia, y un comisionado del Congreso Judío de Latinoamérica. Así que, sin más demora, les daré la palabra paso la palabra al padre Ariel.
Buenos días a todos y primero gracias, ¿verdad? A Dios y a los organizadores de este simposio por la gentileza de invitarme a aprender y a compartir. Yo he titulado mi presentación Una aproximación testimonial al tema de la libertad religiosa en Cuba. Comienzo con una introducción. Soy consciente de la pobreza de estas líneas. Mi acercamiento a este tema parte de mi historia personal, no de estudios sociológicos o políticos o de las ciencias del derecho. Nací en Cuba en el año 1973, cuando profesarse cristiano suponía exclusión social, discriminación, no pocos sufrimientos. A mis padres, por casarse por la iglesia, los expulsaron del trabajo en el año 1969. Ellos supieron ser fieles a Dios y a sus convicciones religiosas, y esa coherencia de vida los hizo acreedores del respeto y la admiración, incluso de sus detractores o de aquellos que no compartían su cosmovisión religiosa. Volvieron a recuperar el empleo tiempo después, en puestos menos importantes y menos remunerados, pero decidieron permanecer en Cuba por motivo de su fe cristiana. Mi padre se quedó en Cuba porque, y esta era su expresión literal, si los cristianos nos vamos de Cuba, ¿quién evangeliza en Cuba? Crecí pues en un hogar cristiano, pero con una gran apertura ecuménica, pues mi padre, ya en el cielo, era católico práctico y mi madre, viva todavía, es bautista. Por mi casa pasaban sacerdotes católicos y líderes evangélicos. Orábamos juntos, compartíamos la lectura y reflexión sobre la Biblia y tantas veces se quedaban a comer o a cenar con nosotros. En días señalados íbamos toda la familia a misa en la comunidad católica o al culto en la congregación bautista. No nos inculcaron nuestros padres, a mis dos hermanos ni a mí, resentimiento contra nadie, ni mucho menos actitudes o criterios de rechazo ante aquellos que nos perseguían o daban fastidio por practicar la fe. En nuestro vecindario y en el colegio teníamos compañeros y amigos que no tenían fe en Dios o no la manifestaban públicamente. Aprendí en mi familia y en la iglesia que las personas son más grandes y más importantes que sus ideas y que en la relación interpersonal siempre hay enriquecimiento y que todos podemos cambiar y que una fuerza poderosa del cambio es encontrar, conocer y dialogar con los otros. Tantas veces en mi vida de niño, adolescente y joven cristiano, y luego en mi experiencia como sacerdote, he escuchado la frase: yo no sabía que ustedes, los cristianos, eran así, refiriéndose habitualmente a una apreciación positiva de lo que antes se miraba desde un prejuicio o desde un estereotipo negativo o neutral. Yo también he cambiado mi percepción sobre muchas realidades luego de un encuentro interpersonal. Algunos elementos a tener en cuenta cuando se mira a Cuba. El gobierno cubano se define marxista y considera que el socialismo es el proyecto que quieren desarrollar. La Constitución que se aprobó en 1976 definía a Cuba como un Estado ateo.
En 1991 esto se modificó y se declaró como un Estado laico. Si se homologa demasiado fácilmente a Cuba con la extinta Unión Soviética o los países afines del siglo pasado en Europa del Este, no se entiende a Cuba de modo adecuado. El cambio político y social que se dio en mi patria el 1 de enero de 1959 no se debió a pactos militares o a la presencia de tropas soviéticas ocupando el país. Se produjo por un movimiento interno con sus características propias que mucho tuvo que ver con la historia singular de la nación y con el anhelo de una situación diferente que la mayoría de la población deseaba en ese entonces. Se puede afirmar también que la relación entre la Iglesia y el gobierno cubano en estas últimas décadas, si bien tuvo elementos comunes con lo que se vivía en los países socialistas de Europa, tuvo igualmente diferencias significativas. Las relaciones diplomáticas entre el Estado cubano y la Santa Sede nunca se rompieron. La Iglesia Católica en Cuba siempre ha tenido independencia en el nombramiento de sus obispos y no ha tenido que presentar sus nombres a las autoridades para la aprobación de los mismos. Dicho con otras palabras, el Papa ha podido nombrar siempre a los obispos cubanos con total libertad. Lo mismo se puede decir a la hora de nombrar un párroco, un sacerdote para determinado oficio o trasladarlo de un lugar a otro. Siempre ha sido posible la movilidad interna y externa de los obispos para viajar a cualquier lugar del país y al exterior y tener encuentros con la Santa Sede en Roma o con sus hermanos obispos en cualquier lugar del mundo. La Iglesia ha podido organizar la formación de sus ministros y de sus fieles, los programas de estudio y la capacitación de sus profesores, y nunca ha dependido económicamente del gobierno. En los primeros años del gobierno revolucionario se produjo un choque entre el mismo y la Iglesia Católica. No pocos católicos comprometidos participaron en las luchas por un cambio de sistema en Cuba, pues se deseaba mayor justicia social y posibilidades de vida digna para los menos favorecidos. Cuando el gobierno se radicaliza y se declara marxista, los obispos católicos expresaron su temor por lo que conocían de la vida de los cristianos. Y religiosas que se dedicaban a la enseñanza salieron del país y en el barco Covadonga fueron conminados a abandonar Cuba unos 135 sacerdotes y el obispo auxiliar de La Habana. Los padres perdieron el derecho a educar a sus hijos según sus propias convicciones de fe, pues a partir de este momento toda la enseñanza la comenzó a organizar el Estado con una proyección ideológica. En esos años, muchas personas empezaron a tener temor de ir al culto, manifestar su fe y bautizar a sus hijos. El miedo se apoderó de tanta gente y se impuso como un silencio sobre Dios en la esfera pública. Cuando se tocaba el tema de Dios, se hacía en voz baja o por señas. Hubo gente que durante décadas, para entrar a un templo, lo hizo mirando a los lados para comprobar que no me veían y se entraba casi corriendo por la puerta de la sacristía, que era más pequeña y discreta. Fue un miedo real. A la iglesia se la ridiculizaba. Si eras creyente, estabas de facto contra la revolución. Algunas
gradualmente a los fieles. Los templos empezaron a deteriorarse, se perdió todo acceso de la iglesia a los medios de comunicación social. Los sacerdotes y religiosas que quedaron debieron reorientar su vida y su misión en una situación inédita para la que nadie estaba preparado. Se excede del marco de esta presentación, también por razón del tiempo, una exposición más exhaustiva de todos los elementos que ayuden a entender el pasado remoto y reciente de Cuba, y por eso mismo su presente. Baste decir que la Iglesia, después de aquel momento de fuerte conflicto inicial con el gobierno, entró en una etapa de silencio, de repliegue. Había que protegerse de la hostilidad externa y cuidar el débil y herido rebaño que había quedado. Es de justicia señalar que la Iglesia se quedó sirviendo al pueblo cubano con los espacios y posibilidades reales que tuvo. Mucho debemos a los laicos, como mis padres, que dieron testimonio de su fe en ámbitos no eclesiales, incluso pagando costos altos por ello. Nuestros obispos, sacerdotes y religiosas ofrecieron igualmente un testimonio de vida sencilla y pobre, pero llenos de la alegría que la presencia del resucitado trae a los suyos. La Iglesia en Cuba se mantuvo en todos aquellos años difíciles celebrando la fe en los templos y compartiendo el Evangelio de persona a persona, literalmente. Aprendimos así la fuerza de lo pequeño, de lo germinal. Empezamos a funcionar con una nueva estadística, la del grano de mostaza, la de la levadura en la masa, con genuino sabor a evangelio. Estoy convencido que el pontificado del Papa Juan Pablo II, que venía de la Polonia comunista, ayudó sobremanera a la Iglesia en Cuba a reinventarse y redescubrir, por así decirlo, que en cualquier circunstancia hay que anunciar la buena noticia de la salvación. Por eso, con no pocos sufrimientos y de modo muy progresivo y humilde, se fueron organizando nuevas realidades de servicio. La Pastoral de la Salud en 1987 y luego a partir de 1991 la Iglesia estructuró Cáritas en cada diócesis y en muchas parroquias para servir a los más necesitados. Se crearon bibliotecas diocesanas y parroquiales para que los fieles y el pueblo en general pudieran acceder a la lectura de la Biblia y a literatura religiosa y humanista. Se abrieron centros de formación para destinatarios no solo creyentes, guarderías infantiles y revistas para los más variados destinatarios. El trabajo de los misioneros, sobre todo de las religiosas, de las monjitas, como le dice el pueblo con cariño, en los asilos de ancianos, con los enfermos y los más pobres, se fue apreciando y reconociendo cada vez más en el pueblo cubano. Desde 1989 se ha podido tener una presencia pastoral discreta pero eficaz en el mundo carcelario. Los últimos 3 papas han visitado a Cuba y Papa Francisco en 2 ocasiones para encontrar al patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia en el aeropuerto de La Habana. Los últimos papas han visitado Cuba y han podido encontrarse respetuosamente con las autoridades del país, con representantes de variados ámbitos de la cultura nacional y con el pueblo de Dios en celebraciones públicas. Durante las etapas más duras de la Iglesia en Cuba, en sus vínculos con el gobierno, solo hubo contacto y conversaciones con la Nunciatura Apostólica. Hoy, para lo que tiene que ver con la Iglesia y el pueblo cubanos, es fundamentalmente con los obispos católicos del país.
Desde hace años se conceden habitualmente los permisos para las procesiones con motivo de las festividades de la Virgen María o de los santos de mayor devoción popular. En la proximidad de la Navidad, por Semana Santa y por la festividad de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, hay un espacio en la televisión nacional que la Iglesia Católica puede utilizar para dirigirse a sus fieles y a todos los que buenamente quieran escucharla. También el Consejo de Iglesias de Cuba tiene una participación en la televisión por las grandes fiestas de la fe cristiana. Incluso el Consejo de Iglesias, que agrupa fundamentalmente a las iglesias evangélicas, tiene un programa radial dominical desde hace 30 años y la Iglesia Católica esa oportunidad se le ofreció a partir de la reciente pandemia de la COVID-19 y hoy cada domingo cada obispo católico tiene un programa radial de media hora en la radio provincial que corresponde a sus diócesis respectivas. Hace pocos años, el Consejo de Iglesia, en colaboración con las Sociedades Bíblicas Unidas, llevaron a cabo con éxito un programa que titularon 1 millón de Biblias para Cuba, del cual se beneficiaron todas las comunidades cristianas presentes en la isla. El martes de la semana pasada se constituyó en La Habana la Sociedad Bíblica Cubana, que va a ser acogida en los Países Bajos dentro de una semana como miembro de la Fraternidad de Sociedades Bíblicas Unidas, que agrupa 153 sociedades bíblicas del mundo. Y vamos a, porque me han nombrado miembro de la Junta Directiva Ampliada de las Sociedades Bíblicas Cubanas, que han entrado en los últimos 30 años más de 40 millones de material bíblico y más de 5 millones de Biblias, incluso en sistema braille, y la Biblia en lenguaje de señas para Cuba está muchísimo más avanzada que en tantos otros lugares. Voy a concluir, me salto unos párrafos por la conclusión. Creo sinceramente que la situación actual de la Iglesia y de la práctica de la fe es diferente a la de décadas pasadas y al mismo tiempo son necesarios pasos ulteriores para mejorar y ampliar el ejercicio de la misma, para el bien de los ciudadanos que profesan creencias religiosas y también para el bien común, pues la historia muestra que el reservorio de humanismo y ética que caracterizan el sano ejercicio de la dimensión religiosa del ser humano contribuyen decididamente al progreso integral de toda la nación y a la convivencia pacífica de los estados. La libertad religiosa se enmarca siempre dentro del ámbito de la libertad en general y del ejercicio pleno de los derechos humanos. Los cristianos creemos que el ser humano es imagen y semejanza del Creador y que esa condición concede a todo hombre una dignidad inigualable que ha de ser respetada y promovida. Ese es el fundamento de la defensa que hace la Iglesia de la vida, desde el seno materno hasta la muerte natural, y también de la justicia, la paz, los pobres y sus derechos. La Iglesia no tiene un proyecto político, ni esa es su misión en el mundo, pero el servicio al hombre que Cristo pide a los suyos implica necesariamente un compromiso con el ser humano y su dignidad, que no debería ser mirado con recelo ni con suspicacias por los gobiernos ni por otras instancias o asociaciones de la sociedad civil. Respetar esta contribución que deriva de la naturaleza específica de la Iglesia no debería ser problemático ni conflictual en una sociedad plural dentro de un Estado laico. Me gustaría pensar que así como se han ido logrando tantas cosas que parecían imposibles, podemos y debemos seguir caminando a metas mejores. Ganaríamos todos los cubanos, ganaría espacio entre nosotros la esperanza. Muchas gracias.
Bom dia. Buenos días. Y en primer lugar, voy a hablar en mi lengua materna, el portugués. Así que ojalá que los traductores no tengan problemas. Y quiero agradecer muchísimo. Yo no merecía estar aquí, ni tengo esa capacidad de estar aquí. Pero fue Dios quien me trajo acá. Y Dios, por medio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, me ha traído aquí y estoy convencido de ello. Y voy a leer, porque cuando llegue a Brasil, mi obispo va a preguntar qué fue lo que dije acá. Y tengo pues algunos documentos que entregarle. Y voy a hablar como padre, en brindar información jurídica, pero voy a hablar como padre. Vine aquí como padre y estoy aquí como padre. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En primera de Juan, capítulo 4, 7 a 8. Muchos creen que para conocer a Dios solo se necesita adherir formalmente a una creencia o un credo religioso por medio de la práctica de esa religión y seguir dogmas o doctrinas. Conocer bien a los libros sagrados. No cabe duda que todo eso tiene su debida importancia proporcional. Por ende, el conocer a Dios, a un ser superior, un ser sagrado, un creador, debe estar en primer lugar el de ser una comunidad de amor. Y eso es como nos acercamos a Dios. Por lo tanto, el que no ama o el que no se permita amar, a sí mismo amar, aunque tenga una fe totalmente fervorosa y sigue rigurosamente todas las reglas de la religión, no podrá enfocarse en Dios de manera firme y verdadera. Por ejemplo, es interesante notar que los religiosos intolerantes generalmente conocen a los textos sagrados de memoria y recitan con facilidad los términos teológicos. Y saben citar las escrituras, pero no actúan con amor. Recordemos que Jesús estuvo en su jornada con esa clase de personas. Y con tristeza se nos obliga a reconocer que el fanaticismo religioso es algo que también llevan a cabo las personas religiosas. Y los cristianos no quedan excluidos de ello. Los actos radicales con odio, con rencor, con un sentimiento de venganza y con un deseo de eliminación. A esa persona se le deja considerarse omnipotente y olvida que todos somos hermanos y hermanas. El aceptar a los demás como son, pues el que es intolerante se convierte en una misión intolerante y al percibirse el uno al otro solamente por medio de su prisma dogmático y no con amor. La religión, en este sentido, reduce
y se convierte en el enemigo de la vida espiritual. Y el Papa Francisco declaró claramente en su carta encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, escrita con la gran ayuda del gran imam Al-Tayebe, que el que construya un muro al su alrededor terminará inevitablemente siendo prisionero dentro de dichos muros. Jamás tendrán la visión de los demás y percibirán al mundo desde perspectivas diversas y diferentes, pues solamente mirarán al muro. Jamás apreciarán la riqueza ni la belleza de los simientes de una vida fraternal que se experimenta junto con otras personas. La ciencia se hincha, la ciencia hace hinchar, mas el amor edifica. Y eso está en la primera de la declaración, el derecho a estudiar y a conocer a su propia fe. Reconocer a su propia fe, no cabe duda que el estudiar su propia fe es algo saludable, noble y hasta necesario. El diálogo religioso solamente se lleva a cabo en lo que es diferente. Por lo tanto, precisamos saber y reconocer cómo es que somos diferentes a los demás en cuanto a nuestra religión. De otro modo, sería una libertad religiosa falsa. Así que, en síntesis, debo conocerme a mí mismo y saber qué es lo que debo creer a fin de poder establecer un diálogo. De otro modo, sería un monólogo y no un diálogo. Y con ello explico lo que quería cuando mencioné la palabra radical anteriormente, la cual en sí misma no es mala, pues proviene de la raíz, del fundamento, de la base, del sustento, de la columna. El ser radical en este sentido no es malo. De hecho, se trata de demostrar convicción y certidumbre en lo que uno cree, y al vivir por medio de ello. El árbol sin su raíz podría ser cualquier cosa menos un árbol. El significado extremo de la palabra radical es malo, es lo malo, el radicalismo. ¿Qué es? Mediante mi propia fuerza y no mediante el Espíritu de Dios, descubro que el fundamento está solamente conmigo y nunca con otra persona. En otras palabras, yo me convierto en el dueño de la verdad, el centro absoluto de la verdad. Eso fue la manera de actuar de Pilato. Su pregunta a Jesús fue: ¿Quid est veritas? ¿Qué es la verdad? Desgraciadamente, no comprendía que la verdad va mano a mano con el amor. Eso es una lástima para él. Y así, cuando no contamos con la compañía del amor, no llegaremos a tener un profundo conocimiento de Dios
sino en el orgullo, en el enfoque en uno mismo, en la falta de interés por su prójimo, y uno llegará a ser indiferente. Por lo tanto, la perversión de los que están convencidos es el radicalismo. El orgullo es la masa del muro que mencioné anteriormente. Y el hecho es que nadie se puede sentir fiel a su fe por cumplir con todas sus exigencias, pero juzgándose con más dignidad que otros, creyendo que son más dignos que otros. Mi religión es la mejor y es superior. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 1 Corintios 8:3. Debo aprender que Dios es Dios y que Él se manifiesta como Él quiera, como quiera y con quien Él quiera. No queremos limitar al Señor Todopoderoso, pues eso no va a funcionar. Dios no necesita la aprobación del hombre para actuar en este mundo. En este sentido, no debemos aceptar que una religión esté por encima de todas las demás. El Papa Francisco ya declaró que Dios no es el Dios de los católicos, sino que Él es Dios. Si alguien dice, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Y el que haga eso no es religioso, sino hipócrita. Si podemos resumir toda la vida entera de Cristo, aquí está su síntesis. El amor por Dios abarca necesariamente el amor por los demás. Lamento declarar lo obvio, pero aún lo obvio se está olvidando. Tengo una pregunta. ¿Qué es necesario? ¿Tanto conocer como para ser conocido por Dios? La respuesta es el amor los unos por los otros. Si vivimos de manera radical de esa manera, y hago hincapié en la palabra radical nuevamente, seamos cristianos o no, creyentes o no, hombres y mujeres de buena voluntad, tengo la certeza de que ni siquiera sabríamos lo que significaría la palabra intolerancia o discriminación. Hay que renunciar al resentimiento, a las contradicciones sin fin. Pongámosle un paro a eso y asumamos a nuestras propias limitaciones en lugar de aumentar el odio y el rencor. E todas as religiões, Alimentémonos de lo bueno y todas las religiones, y así todas las religiones sin excepción, nos vamos a poner al servicio del bien. De parte de la Arquidiócesis de Río de Janeiro y del señor cardenal Oranei João Tempesta, quien me designó estar aquí con ustedes hoy día, espero que ese simposio anual internacional de la Universidad Brigham Young y la conferencia anual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días puedan estimular la reflexión, que pueda juntar a las religiones, que pueda promover el diálogo
Pues algo ya se está logrando aquí, como dijo el Papa Francisco, una cultura de encuentros. Gracias. ¿Me oye? Buenos días a todos. Un gusto estar acá. Agradezco a los organizadores, a la Universidad Brigham Young por la invitación, a todos los que están acá oyéndonos a esta hora. Mi nombre es Marcos Pekel, soy director de la comunidad judía en Colombia. También soy miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial. Y mi perspectiva para esta charla comienza por el lado del ser judío y después de ser colombiano, del país que represento en este evento. Mucho hablamos de la persecución, del deterioro de la libertad religiosa en el mundo. Las cifras no mienten, las cifras de persecución en distintos países de distintas formas, ya sea por grupos radicales, ya sea por gobiernos autoritarios o ya sea por etnonacionalismo religioso, las conocemos. La pregunta es qué hacer frente a eso. Entonces, como el tiempo es corto, yo voy a empezar por el final de la presentación y después analizo lo que estoy diciendo. Me puse a pensar cómo preservar la libertad religiosa. Pero no es solo la libertad religiosa, es el lugar de las religiones en la sociedad. Porque tenemos que entender que las civilizaciones fueron forjadas por la religión. Los textos sagrados anteceden a las constituciones modernas por milenios y organizaron sociedades alrededor de unas creencias, una identidad, un comportamiento en la sociedad, un comportamiento frente al prójimo, un comportamiento en la familia, un comportamiento frente a Dios. Y eso es lo clave que hay que entender, de que preservar la libertad religiosa no es un acto defensivo, de estar a la defensiva en momentos que las religiones son permanentemente atacadas. Por lo tanto, uno de los temas para las organizaciones religiosas, para las personas de fe, es tener una alta visibilidad y participación en la sociedad. No andar así como con la cabeza agachada, como teniendo vergüenza. Al revés, el más alto perfil, la más alta visibilidad, participar en todos los debates sociales, no tener vergüenza ni tema de que representamos algo que fue primero que todo lo nuevo que está apareciendo y que están tratando de marginar a las confesiones religiosas. Tenemos que interactuar con todos los sectores de la sociedad, amigos y enemigos, aquellos que piensan que nosotros somos, parafraseando a Carlos Marx, el opio del pueblo, y aquellos que nos quieren y nos aman. Con todos tenemos que interactuar, con todos tenemos que dialogar. No tenemos que tratar de convencer a nadie, ni dejarnos convencer nosotros, a menos de que consideramos que estamos equivocados. Tenemos que hacer trabajo social, que ya lo hacemos. Nosotros llegamos a donde el Estado no llega, especialmente en América Latina, donde los Estados son frágiles. En la comunidad judía, a la cual tengo el orgullo de representar acá, durante la pandemia, llegamos a lugares, a comunidades. Colombia es un país muy fraccionado, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, donde el Estado nunca ha puesto un pie. Lo han puesto las organizaciones ilegales. Y ahí se llegó con acción social. Tengo que decir
que nuestros hermanos de la Iglesia de Jesucristo llegaron también con una gran acción social durante la pandemia y después. Esto no es caridad, pues la caridad está mal vista. Esto es hacer lo que nosotros como organizaciones religiosas debemos hacer, porque esta es nuestra misión. Y por eso lo hacemos. Tenemos que aceptar, y aquí la palabra quizás es adecuada o inadecuada, los pecados que ha cometido las religiones y las organizaciones religiosas en la historia. Ya sea persiguiendo, ya sea obligando a convertirse, ya sea matando. Al final del día somos seres humanos y nos equivocamos también. Las religiones no son ajenas a los errores y por eso nos los señalan con más vehemencia por lo que somos. Cuando hay que aceptarlo, los aceptamos. Cuando hay que pedir perdón, lo pedimos. Cuando hay que reparar, reparamos. Las religiones no son monolíticas, pero gracias a la promulgación, Padre, de la Declaración Nostra Aetate, en 1965, al final del Concilio Vaticano II, se abrió el diálogo interreligioso en general, no solo con la Iglesia Católica. Y comenzamos a crear en los distintos países y en América Latina, que es un continente muy mayoritariamente cristiano, católico o evangélico, grupos interreligiosos que podemos dialogar entre nosotros por el bien de la sociedad. Tenemos que hacer actividad política. Nadie nos puede prohibir que hagamos actividad política, pero tenemos que tener cuidado también para no ponernos en posiciones en las que las confesiones religiosas sean señalizadas como opuestas al progreso, opuestas a la nueva agenda social, como los enemigos de la sociedad por las posturas que manejan y que tienen. La actividad política que nosotros tenemos que hacer, hay que hacerla con mucha sabiduría. Nosotros podemos en nuestra intimidad, voy a decir algo que acá puede sonar un poco fuerte, pero nosotros de pronto algunas religiones son doctrinariamente opuestas al aborto y tienen todo el derecho de serlo. Pero me pregunto, si imponer en una sociedad eso es lo correcto o no, y no respondo. Cada uno responderá en su propio fuero. En momentos que las religiones, principalmente el cristianismo, queridos amigos, la mayoría que están acá de pronto profesan la fe cristiana. Es la religión más perseguida hoy en día en el mundo. Tenemos que trabajar juntos, porque a la vez que eso digo, el antisemitismo está creciendo en proporciones que no veíamos hace mucho tiempo, quizás desde que se apagaron los hornos en la Segunda Guerra Mundial. Vemos expresiones de antisemitismo, no solo expresiones verbales. Aquí en este país, en Pittsburgh, en una sinagoga, hace unos años entró un señor a matar a los feligreses porque eran judíos. Y luego en California también. Vemos muchas de las universidades en este país, en Estados Unidos, hostiles a la población judía. Conozco estudiantes judíos que se han sentido tan hostigados en sus universidades, algunas de Ivy League, que simplemente abandonaron sus estudios y se fueron a un lugar
donde no tenían que sentir ese hostigamiento, varios se fueron a Israel. ¿Cómo combatimos nosotros esa fobia a las religiones? Y tengo que decir también la islamofobia en algunos países. Hemos visto ataques a mezquitas en países occidentales. Un resurgimiento de esas ideologías que pensábamos que estaban enterradas por la historia. Han resurgido. Y sus enemigos, sus víctimas son las personas de fe. Creo que conmemorando los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, entre otras, escrita por un abogado judío, René Cassin, francés, donde, como se dijo acá, el ser humano comienza a ser parte del sistema internacional. Ya no son solo ese ente amorfo de los estados o organismos, sino el ser humano en su individualidad. El artículo 18, que garantiza el derecho de las personas a la libertad de religión y cultos, es quizás uno de los artículos más violados hoy en día en muchos países. Y quizás un evento como esto nos permitirá salir con herramientas, con acciones concretas de cómo defender el artículo 18 frente a países que claramente no respetan la libertad de cultos, donde aún existe el crimen de blasfemia, donde aún existe el crimen de creer en su propio Dios y en algunos casos es castigado con pena de muerte. El mundo no es fácil y hoy en día menos fácil porque a pesar de todo hay un deterioro democrático, hay un deterioro institucional. Las instituciones internacionales, comenzando por Naciones Unidas, la misma que promulgó la Declaración de los Derechos Humanos, está fallando en hacer que se cumplan. Podríamos decir que el ser humano siempre será ser humano, pero yo creo que no es así. Y creo que a nosotros, los que estamos acá, a las sociedades enteras, las cuales representamos, nos corresponde hacer todo lo necesario para defender la libertad de cultos en todas partes, no solo en el país que vivimos, no solo nuestra religión, sino todas. Porque nosotros los judíos sabemos que donde hay antisemitismo, hay todo tipo de discriminación. El antisemitismo puede empezar con los judíos, pero no termina ahí. Y es nuestra labor diaria, en alianzas, juntos, con personas que quizás no piensen igual, con personas que quizás no son religiosas, pero que consideran la libertad de cultos, la libertad de conciencia, la libertad de creer, la libertad de fe, un valor esencial de la sociedad para que la sociedad sea mejor. Muchísimas gracias. Shalom.